Que el Señor bendiga tu vida en este momento especial. Hoy vamos a compartir una nueva palabra, un nuevo tiempo en donde yo sé que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Sé que esta palabra es una palabra que va a traer respuesta a tu corazón, respuesta a tu vida, y por eso quiero que te dispongas. Y he titulado el mensaje de hoy de una manera muy especial. Pero antes de darle el título, déjeme contarle por qué se llama así. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, generalmente venimos con cosas que están bien, con cosas que no están tan bien y con cosas que definitivamente están dañadas, cosas que definitivamente están rotas. Y algunos de nosotros con esas cosas rotas solemos pensar y solemos creer que ya no hay nada más que hacer, o que aunque hay algo que hacer, nosotros no sabemos qué hacer. Así que si usted se encuentra en ese punto donde dice: Pastor Juan, efectivamente, hay cosas que aunque se dañaron, adicional a que están dañadas, no sé si se pueden reparar, cómo repararlas o quién lo puede hacer. La palabra de hoy va a ser respuesta para tu vida, y quiero que escribas el título, y es este: Dios te cambia la vida. Otra vez, Dios te cambia la vida. Y para poder tener el sustento y el fundamento bíblico de esta palabra, es necesario que hablemos de un hombre llamado Abraham. Quiero mostrarte a través de la historia de Abraham cómo Dios, cuando le pone el ojo a alguien y dice: contigo voy a hacer cosas grandes, contigo voy a traer un cambio, a partir de ti voy a empezar algo nuevo, Dios se ocupa de hacerlo de una forma procesal. ¿Qué significa la palabra procesal, pastor? Que hay cosas que Dios va a hacer a tu vida y no van a ser instantáneas, no van a ser automáticas, no van a ser rápidas, pero sí van a ser seguras. Y quiero que alguien escriba amén si se está entendiendo lo que la palabra del Señor hoy le está diciendo. Y para esto me encuentro en la Biblia con un lugar. ¿Cómo así, pastor? Sí. Cuando Dios va a hacer una obra en una persona, escoge un lugar para trabajar. Escoge un momento, escoge un instante, escoge una forma, un punto de encuentro, un punto de partida con el que Dios trabaja. Permítame usar un ejemplo para ilustrárselo. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeñito y cuando yo estaba niño, en muchas ocasiones yo necesitaba la respuesta de Dios, necesitaba la dirección de Dios, necesitaba la guía de Dios. Y ese punto de encuentro para mí se transformó en el altar. Yo llegaba a la iglesia en ese tiempo, un auditorio mucho más pequeño, diferente al auditorio donde estamos hoy. Y yo me arrodillaba antes de subir al altar y ahí derramaba mis lágrimas, ahí lloraba, pero ahí era donde Dios me daba las respuestas. Recuerdo que a veces venían predicadores, pastores a ministrar, y cuando ellos terminaban, ahí en ese mismo lugar yo siempre me paraba, y era como si ese sitio fuera el sitio donde yo derramaba mi alma, pero también donde Dios traía sus respuestas para nosotros. Y ese fue el caso de Abraham. Abraham se encuentra con un lugar. Y este lugar y este nombre es muy importante para esta predicación, porque aunque en la historia de Abraham ese lugar tiene nombre y se llama Betel, yo quiero saber cuál es ese Betel que Dios tiene para ti. ¿Cuál es ese lugar que tú has identificado, que tú dices: pastor, es este lugar donde Dios me responde? Por ejemplo, mi esposa tiene un Betel en su casa. Es la habitación de nuestro hijo. Cada uno de mis niños tiene una habitación en su casa, pero mi esposa escogió la habitación del niño mayor como su altar de oración. De hecho, en estos días vino y me hizo sindicato y me dijo: necesito comprar otra lámpara. Y le dije: ¿por qué? Porque esa lámpara casi no me alumbra y yo necesito tener un ambiente ahí para poder orar. Es su lugar de respuesta, es su cuarto de guerra, es su lugar donde ella está en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros debería tener un lugar donde estamos en la presencia del Señor. Para Abraham era Betel. Pero vamos a la Biblia, porque quiero empezar mostrándole cómo Dios le cambia la vida a alguien. Génesis capítulo número 12, versículos 7 al 9, nos dice algo interesante. Génesis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después
Abraham viajó hacia la tierra del sur y estableció campamento en la zona montañosa, situada entre Betel y el occidente y el Ai del oriente. Y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Lo primero que veo en la palabra del Señor es que cuando Dios le va a cambiar la vida a alguien, en primera instancia, Dios te da una promesa. Quiero que alguien escriba eso y diga amén. Dios te da una promesa. Eso es lo primero que te quiero mostrar. Cuando llegamos ante el Señor queremos, ya se lo decía, que Dios haga cosas automáticas, que Dios haga cosas instantáneas. Tenemos nuestro hogar roto y llegamos ante Dios y queremos que Dios reciba el hogar y lo transforme en un hogar nuevo y nos lo entregue de manera rápida. Tenemos el sueño de montar un negocio, una empresa, y le entregamos a Dios nuestro proyecto y queremos que Dios nos entregue una empresa bonante, muy productiva, que acabe con las necesidades de nuestra vida. Es que somos muy acelerados. Queremos que Dios haga cosas rápidas. Pero Dios, antes de traer la respuesta, el cambio, la bendición, primero te da una promesa. Y fue lo que le dio a Abraham. Escuche esto. Abraham estaba obedeciendo a Dios, había llegado a una tierra extranjera, pagana, pecadora, llamada Canaán. Se había movido de su lugar, se había movido de su tierra y ahora estaba en esta nueva región. Y en esa región Dios le da una promesa y le dice: Abraham, te voy a dar esta tierra, te va a pertenecer a ti y a todos tus descendientes. Míreme a los ojos y escuche esto. Dios se la entregó o se la prometió. Muy bien, Dios se la prometió, mas no se la entregó. ¿Por qué razón? Porque una promesa, quiero que escuche esto, una promesa es algo que va a ser, pero que todavía no es. Otra vez, una promesa es algo que va a ser, pero que en este momento aún no es. ¿Cuántas personas hoy están dando esos pasos hacia el Señor, acercándose a Dios con ese deseo de ese cambio, con ese anhelo de ese cambio, y que quieren que Dios les entregue la tierra prometida? Dios primero te da una promesa. ¿Por qué las promesas son tan importantes, pastor? Porque la promesa te enseña a confiar. La promesa desarrolla tu fe. El momento de la promesa es el momento en donde tú, sin ver, confías en Dios. El momento de la promesa es el momento en donde aprendes a esperar. El momento de la promesa es el momento donde desarrollas el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, pero no cualquier gozo. ¿Sabe usted cuál es el gozo más poderoso? El gozo que nos da contentamiento en toda circunstancia. No es fácil, pero si llegamos a ese nivel, podremos empezar a ver cambios en la vida. ¿Cuántas personas lo que más necesitan es desarrollar gozo en medio de la espera? Gozo en medio de la paciencia. Yo sé de lo que te estoy hablando. Esto no es fácil. Yo escuchaba las promesas de Dios cuando me decía: te voy a bendecir, te voy a llevar a las naciones, te voy a dar una familia de bendición. Pero yo no veía nada de lo que Dios me había prometido. Mis ojos estaban viendo todo lo contrario. Es normal, porque cuando Dios va a hacer un cambio relevante contigo, lo primero que te entrega es una promesa, porque la promesa prepara tu corazón y prepara tu vida para el momento en el que llegue la bendición a tus manos. Además, el contentamiento te enseña que la bendición más grande es poder tener la palabra de Dios en tu vida. El hombre te va a prometer, pero te puede fallar. El hombre te puede decir: prepárate, pero te puede quedar mal. Pero Dios nunca te va a quedar mal. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree en este momento. La promesa es un momento especial. Ahora, esa promesa estaba respaldada por algo. Porque es que todos queremos que Dios meta su mano e intervenga y se mueva a favor de nosotros. ¿Quién no dice amén? ¿Quién con un hogar dañado no diría en este momento: Señor, mete tu mano en este hogar? ¿Quién con unos hijos rebeldes no diría: Señor, mete tu mano en mis hijos? ¿Quién con una vida económica dañada, quebrada, endeudada, colapsada, no diría: Señor, mete tu mano en este momento? Es que definitivamente hay cosas que necesitamos y queremos entregar al Señor. Pero quiero que escuche esto.
para entrar en el primer nivel, que es el nivel de la promesa, necesitas dos cosas. Y lo veo en la palabra del Señor. Lo primero es obediencia. ¿Por qué, pastor? Porque yo no puedo tener una promesa de Dios si no camino en obediencia. Dios le dice a Abraham, levántate, vete de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Hay mucha gente que quiere cambios, pero no quiere obediencia. Usted no puede ver cambios en lo que hoy está colapsado mientras no decida moverse en obediencia. La obediencia trae bendición. La obediencia trae respuesta. La obediencia activa la promesa de Dios sobre nosotros. Pero lo que quiero que escuches es esto, porque es poderoso. Cuando estás en la dimensión de la promesa, cuando estás en el nivel de la promesa de Dios, puedes ver cómo el Señor le dice a Abraham, va a llegar un día donde esta tierra va a ser tuya y se la voy a dar a tus generaciones. Quiero que escuches esto, por favor, porque las más grandes promesas que Dios ha diseñado para tu vida no solamente te incluyen a ti, incluyen a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Por eso tienes que mantenerte como una persona obediente. Yo quiero que cuando yo no esté, cuando yo falte, mis generaciones puedan recordar y decir, mi papá, mi abuelo, ese hombre nos enseñó a obedecer al Señor, nos enseñó a temerle a Dios, nos enseñó a vivir una vida de consagración. Si tú marcas ese estándar en tus generaciones, yo creo que la bendición de Dios también los va a alcanzar a ellos, y cosas que tal vez tú no alcanzaste a ver para ti van a llegar a tus generaciones en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea tiene que decirme amén, escribirlo ahí donde está. Ahora, Dios te cambia la vida y lo primero que te da es una promesa, pero lo segundo que Dios te da es, Dios te da acompañamiento. Es lo segundo que le quiero mostrar. Dios te da acompañamiento. Quisiera que por favor me acompañe a Génesis, capítulo 35, versículos 1 en adelante. Acompañamiento. Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 7. Vamos a leer rápidamente la palabra. Dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate y múdate a Betel. Vuelve a aparecer el mismo nombre que ahorita platicábamos. Vete, múdate a Betel. Establécete allí y edifica un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios, al Dios que me respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo un gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a la luz, también llamada Betel en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Acompañamiento. ¿Por qué el acompañamiento es algo tan importante en la vida y en el ministerio de una persona? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, escuche esto, mientras Dios te da una promesa y Dios te la cumple, ese camino está lleno de retos, está lleno de desafíos. Y esos desafíos a algunas personas les ha dañado la fe. Esos desafíos a algunas personas las han desanimado. ¿Quién aquí no dice, pastor, yo empecé el año animado, motivado, determinado a seguir a Dios, pero por allá en marzo, en febrero, en abril, se empiezan a desinflar, perdieron el impulso? Y entonces dijeron, voy a orar todos los días, pero de repente perdieron la promesa. Voy a ayunar todos los días, pero de repente perdieron la promesa. Porque puede pasar que una vez recibas la promesa, si no mantienes tus buenos hábitos, de repente empiecen a fallar o a perderse. Y eso fue lo que pasó en las generaciones de Abraham.
Abraham, el hombre en el que Dios establece su pacto, el padre de la fe, el hombre que ve la respuesta, el hombre que intercede por su sobrino, el hombre que va y lo rescata de aquel secuestro que había en la época, el hombre que se gana ese botín, el hombre que ve la respuesta de Dios, el hombre que logra embarazar a su esposa siendo una anciana, el hombre que ve el nacimiento de su hijo Isaac, un hombre de Dios, pero muere y ahora su nieto era un tramposo. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Es que aunque había una promesa, en sus generaciones parece que la promesa empezaba como a perderse o a extraviarse. Ahora su nieto era un tramposo, le había robado la primogenitura a su hermano. Su propio hermano le estaba tratando de matar. Era una vida que había entrado en un caos y en un desorden. ¿Y quién aquí no ha sentido lo mismo? Pastor, que aunque Dios me prometió, que aunque Dios me habló, que aunque Dios puso sobre mí su manto, parece que ahora hay cosas que se están saliendo de su cruz, de su rumbo. Hay cosas que están saliendo de su correcta dirección. Escuche lo que le voy a decir, porque en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios vuelve a aparecer en Betel, el mismo lugar que sirvió de respuesta para Abraham. Ahorita ese mismo lugar estaba sirviendo de respuesta para su nieto. Quiero que escuches lo que te voy a decir, porque hay cosas que has sembrado por tu familia, hay cosas que has sembrado por tus generaciones, hay cosas que has sembrado por tus hijos, y tú dices, pastor, yo siento que ya se están como perdiendo, siento que se están como descarriando, siento que se están saliendo. Escucha esto, porque si Dios ha hecho una promesa, tarde o temprano Él se va a reencontrar con tu propósito. Él se va a reencontrar con los tuyos para poder llevarlos a ese lugar de respuesta y de bendición. Y eso fue Betel. El mismo lugar ahora se estaba volviendo un lugar de acompañamiento para Jacob. Porque a veces necesitamos eso, ser acompañados. Sentir que en medio de nuestros errores y de nuestras equivocaciones, sentir que en medio de nuestro colapso no estamos solos. Míreme y escuche esto, por favor. ¿Cuántos de nosotros, a veces, aunque tenemos una promesa de Dios, aunque tenemos la convicción que Él va a cumplir, entramos en circunstancias, entramos en momentos donde nosotros mismos, por nuestros propios errores, parece que estamos dañando la promesa de Dios? Esa fue la historia de Jacob. A Jacob nadie le iba a robar la bendición. A Jacob nadie le estaba destruyendo la vida. Él mismo había tomado decisiones que estaban mal en su vida. Tuvo que moverse, tuvo que salir. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando estaba lejos de su mamá, lejos de su papá, lejos de su hermano, lejos de sus comodidades, durmiendo en una piedra en el piso, en ese lugar llamado Betel, Dios se le aparece. Y Dios le da acompañamiento y le dice, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo hice una promesa y esa promesa también te alcanza a ti, esa promesa también está contigo. ¿Usted cree que yo no he pensado muchas veces que la vida que Dios me ha dado hoy puede haber sido una promesa que Dios le dio a mis antepasados, que Dios le dio a un papá, a una mamá, a un abuelo, y hoy se ha materializado en mi vida? Quiero que escuches esto. Hay promesas que van a alcanzarte a ti, pero también hay promesas que van a alcanzar a tus generaciones. Por eso tienes que aprender a vivir en ese acompañamiento de Dios. Ahora, ¿qué significa el acompañamiento? ¿Significa que cuando Dios viene y le habla a Jacob le resuelve la vida? No. Dios no lo eximió de su proceso formativo. Jacob descansa en Betel, ve las escaleras de los ángeles que suben y bajan. Por ahí dice, qué cosa tan terrible es esta. He visto la presencia de Dios en mi vida. Si me bendices, voy a ser fiel. Ahora, Jacob responde a eso, pero en medio de su camino va a parar a la casa de su tío. Y creo que muchos de ustedes ya conocen la historia. El tío abusa de él, se aprovecha de él como trabajador, le hace trampa, y a Jacob le empieza a pasar lo peor que nunca en la vida le había pasado. Porque el acompañamiento en ningún momento de la Biblia significa que Dios te va a quitar la posibilidad de que pases por el dolor. El dolor va a estar. El dolor te va a purificar. El dolor te va a cambiar. El dolor te va a quitar las cosas que no son correctas. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en todos los momentos difíciles?
que Dios ha prometido estar con nosotros. El Salmo 23 dice, aunque ande por valle de sombra, otra vez, aunque ande por valle de sombra. No está diciendo que no va a pasar, dice, aunque eso pase, tú vas a estar conmigo. Y ahora, quiero que escuche esto. Jacob sale de este proceso de la casa de su tío. Ahora tiene a sus esposas. Ahora tiene a sus hijitos. Ahora su familia. Está bendecido. Dios lo ha prosperado. Pero mire lo que pasa en el acompañamiento. En la temporada del acompañamiento, en el momento del acompañamiento, sucede algo interesante. El versículo número 2 dice, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Vamos a ir a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones. Cuando yo estaba angustiado, Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo anduve. La temporada del acompañamiento es la temporada donde Dios te endereza a ti, pero también te va a guiar a ti para que endereces a los tuyos. Voy a volver a repetir esto. La corrección de Jacob no solamente era para él. La corrección de Jacob le enderezó el camino a él, pero también enderezó a sus generaciones. Por eso cuando Jacob está con su familia le dice, ustedes tienen ídolos paganos ahí. Ustedes tienen cosas que no deberían tener. Necesito que salgan de eso. Desháganse de eso, quiten, es más, cámbiense la ropa, porque voy a ir al lugar donde todo empezó. Voy a ir al lugar donde Dios me habló. Voy a ir al lugar donde Dios me dio esperanza. ¿Quieres ver cómo Dios te cambia la vida? Tú dale ejemplo a tu familia. ¿Quieres ver cómo Dios cambia la historia de tu vida? Vuelve a llevar el buen ejemplo a tu casa. Vuelve a llevar el buen ejemplo a los tuyos. ¿Quieres ver cómo Dios transforma lo que eres? No te enfoques solamente en tu caminar en santidad. También enfócate en que tu familia camine en integridad. Hay gente que es hostil. Hay gente que es chocante con su familia. La mejor forma de que la familia llegue a los pies de Cristo es con ejemplo. ¿Cómo quieres que oren contigo si no te ven orando? ¿Cómo quieres que lean la Biblia si no te ven leyendo la Biblia? ¿Cómo quieres que amen venir a la iglesia si tú no vas a la iglesia? Si nosotros queremos consagrar a los nuestros y queremos que el acompañamiento de Dios se mantenga, necesitamos ser los primeros en dar ejemplo de integridad a nuestra casa y a los nuestros. Eso fue lo que le pasó, lo que le sucedió a Jacob. Él trae consagración a su familia. Trae consagración a los demás. Él dice, es que Dios ha estado conmigo en los momentos buenos y en los malos, y ustedes se los voy a enseñar, y ustedes van a estar conmigo. Jacob tenía un espíritu de agradecimiento. Recuerda la primera temporada de la que le hablé, en esa progresión en la que Dios te cambia la vida. Lo primero que hace Dios es que te da una promesa. Después de que te da la promesa, Dios te da acompañamiento. El acompañamiento es el momento del proceso. Es el momento donde Dios dice, bueno, voy a empezar a ver qué es lo que tienes que está bien y qué es lo que tienes que está mal. Y es donde Dios empieza a trabajar en ti. Es donde Dios empieza a pulirte. Donde Dios empieza con sus herramientas a quitar lo que no es correcto y a reafirmar lo que está bien en tu vida. Pero quiero que escuches esto, porque yo veo a un Jacob que, aunque no tenía la tierra todavía, de hecho él no era el dueño de la tierra. Recuerda que la promesa era, les voy a dar esta tierra a ustedes. Jacob seguía sin tener la tierra. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a su familia. Dios lo había prosperado, pero todavía no había llegado la promesa. Sin embargo, en Jacob había gratitud, y se lo dice a los demás. Le dice, vamos a adorar a Dios, porque cuando yo no era nada, cuando yo no era nadie, cuando no tenía nada, Dios estuvo conmigo. Es más, siempre ha estado conmigo. Pero muchos de nosotros en el acompañamiento creemos que como hay cosas difíciles, Dios nos abandonó. No, mi hermano. Gratitud es entender que Dios camina conmigo cuando todo está bien, pero también camina conmigo cuando todo no está tan bien. Que Dios está conmigo cuando mi cuerpo está fuerte y lleno de salud, pero también Dios está conmigo cuando mi cuerpo está cansado, enfermo y limitado. Dios quiere que en medio del acompañamiento, así como en la temporada de la promesa, hacemos gala de nuestra paciencia y de nuestra fe, en la temporada del acompañamiento,
hacemos gala de nuestra gratitud. Pero mucha gente no ha visto cambios en su vida porque están en la temporada del proceso y en lugar de agradecer se están quejando. Y en lugar de valorar están renegando. Y en lugar de confiar están viendo lo malo. No, mi hermano, aunque sea difícil. Usted que Jacob no le daba rabia, no se molestaba con el tío, con todo lo que le hacía. Claro que sí, pero Jacob sabía que Dios tenía para él algo más grande. Por eso seguía esforzándose y seguía trabajando. Jacob sabía que eso era una temporada, pero no iba a ser algo que iba a llegar siempre para él. Y por eso Dios trajo la respuesta, porque en él había gratitud. Pero lo tercero y último que te quiero mostrar en esta palabra es esto. Entonces, recordemos, Dios te cambia la vida. ¿Cómo lo hace en primera instancia? Lo hace a través de una promesa. Dios te da una promesa. Lo segundo que te acabo de enseñar es que Dios te da acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Que Dios espera que seamos agradecidos en las buenas y en las malas también. Y aunque no ha llegado la promesa, confío en que lo que estoy viviendo y en que lo que estoy atravesando es parte del cumplimiento de la promesa de Dios para mí. Pero lo tercero y último que te quiero mostrar es esto. Dios te va a cumplir. Otra vez. Dios te va a cumplir. Yo quiero que alguien escriba amén. Yo quiero que alguien se llene de fe. Vaya a los comentarios y escriba: Dios me va a cumplir. Mire, si Dios lo prometió, Dios lo hace. Permítame mostrarle en la palabra una cita hermosa. Y está en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía un tribunal, primero en Betel, vuelve el nombre a aparecer, luego en Gilgal y después en Mizpa, y juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Amén y amén. Una de las cosas que sucedieron en Betel es que Dios le dijo a Jacob: no solamente te voy a dar esta tierra, sino que además te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Ese va a ser tu nuevo nombre. Y esto es tan poderoso, querido hermano, porque una vez Jacob recibe ese nombre, en él se cumple la promesa de Abraham. ¿Y cuál fue el cumplimiento? El cumplimiento es que ese territorio que por años había sido conocido como Canaán, un territorio que no era de ellos, un territorio que era ajeno, un territorio que pertenecía a otro. Dios dijo: esa bendición que tú crees que no es tuya, te la voy a entregar a ti y va a llevar tu nombre. Pero ahora, muchos años después, muchos procesos después, estamos viendo la historia de un hombre de Dios que vino de esa generación, que descendió de ese legado llamado Samuel. Y Dios dice que en esa misma tierra que ahora sí le pertenecía a ellos, Samuel estaba haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Ahora no era una promesa, ahora era un cumplimiento, porque cuando Dios dijo: va a llegar un día en el que lo voy a hacer, llegó el día en el que Dios lo hizo. Cuando Dios te dice: voy a cambiarte la vida, Él te va a procesar, te va a prometer, te va a acompañar, pero también te va a cumplir. Yo no sé cómo se llama la promesa que Dios te dio, no sé cuál es el nombre que Dios le asignó a tu promesa, no sé si esa promesa tiene nombre de una ciudad, de un país, de un negocio, de una empresa, de un ministerio, de un sueño, de unos hijos, pero lo que sí sé es que si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir y tienes que mantenerte firme. ¿Sabe cuál es el conector de cada una de las temporadas? En la temporada
la promesa, Abraham fue fiel. En la temporada del proceso, Jacob aprendió a ser fiel. En la temporada del cumplimiento, Samuel fue un hombre fiel. Sin fidelidad a Dios no vas a ver su respuesta. Necesitamos ser gente obediente y ser gente fiel a Dios. Porque mucha gente quiere cambios, quiere que Dios le transforme la vida, pero ellos mismos no quieren morir a su vida de pecado. En el proceso de Abraham, Abraham tuvo que caminar en obediencia y en consagración. En el proceso de Jacob, Jacob tuvo que aprender a caminar en obediencia y en consagración. Y en el proceso de Samuel, él llegó a devolverle al pueblo la consagración y la obediencia que habían perdido. Por favor, escúcheme con atención, porque yo quiero orar por usted en este momento. Quiero que se responda a esta pregunta. ¿Cuántos queremos? ¿Qué áreas queremos? ¿En qué circunstancias queremos que Dios nos cambie la vida? Dios lo puede hacer. Y hoy has aprendido que para ese cambio hay 3 estaciones. La estación de la promesa, la estación del acompañamiento y la estación del cumplimiento. ¿En cuál te encuentras hoy? ¿En cuál estás transitando hoy? ¿Cuál es la que hoy te acompaña? Pastor, yo creo que estoy en la promesa. Creo que estoy en el momento en donde estoy recién corriendo a los brazos del Señor y Dios me está prometiendo unas cosas locas. ¿Usted no cree que para Abraham era una locura la promesa de Dios? Había llegado a Canaán, la media luna fértil de aquella península, de aquel lugar donde estaba ubicado Israel. Es un lugar, un territorio rico para la humanidad, la cuna de la humanidad. De ahí nació todo. ¿No cree que era un reto para él parar así que Dios le dijera, óyeme, Abraham, a ti te voy a dar todo esto? Yo creo que Abraham decía, no, yo no merezco tanto. ¿Por qué conmigo y por qué no con otros? ¿Cuántos hoy en la temporada de la promesa estamos viendo ese milagro como algo que no merecemos? Porque decimos, pastor, es que he cometido tantos errores. Hay gente mejor, hay gente más capacitada, hay unos que llegaron antes. Y Dios me está prometiendo unas cosas gigantes en la temporada de la promesa. Dios quiere que obedezcas, pero también quiere que aprendas a esperar. Otros tal vez podrían decir, pastor, yo estoy en la temporada del acompañamiento. Estoy en el momento en el que siento que Dios me está quitando cosas, en donde siento que Dios me está puliendo cosas, en donde siento que debo traer la consagración otra vez a mi vida y a mi familia. A veces, al igual que Abraham, al igual que Jacob, la consagración fue resultado del dolor. Otra vez, su consagración vino como resultado del dolor. El dolor de perderlo todo, el dolor de un cambio abrupto de vida. Ya no era el niño de la casa, ya no era el que cocinaba con su mamá, que tenía a su papá, ahora estaba solo, había perdido muchas cosas. Pero Dios lo metió ahí y él entendió cuando salió que aunque Dios lo había metido ahí, Dios no lo había dejado solo, porque él lo estaba acompañando. En ese momento es donde usted tiene que desarrollar su máximo agradecimiento. Y por último, tal vez algunos hemos visto, hemos estado, estamos, están a punto, o tal vez ya están a esto de entrar a la temporada de la respuesta, donde Dios cumple lo que te ha prometido. No habrá respuesta si antes no hay fe y no hay consagración. Yo quiero que este año sea un año donde Dios te cambie la vida. Pero recuerda que para que eso suceda, tienes que atravesar con altura, con fe, con determinación, por la temporada de la promesa y la temporada del acompañamiento. Oramos. Por favor, cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo, recibo tu palabra en esta mañana. Recibo tu palabra en este momento.
recibo tu palabra en este día, porque hoy me dijiste que tú vas a cambiarme la vida, de que tú eres capaz de hacer lo que yo no he podido hacer, de que tú eres capaz de producir lo que yo no he podido producir. Cuánta gente orando ahí al otro lado de este televisor, de esa pantalla, de ese dispositivo.